Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31, la noche de los viernes, las tardes de los sábados les acompañamos. Rogamos disculpen un poco la semana pasada que no pudimos hacer nuestro programa habitual, pero bueno, una cuestión técnica de cambio de equipos y demás, y bueno, pues un poco disculpen, ¿no? Que no vamos por ir a acompañarles pues en directo, ¿no? Con un programa, digamos, en fin, hecho al momento. Y bien, retomamos la actualidad y para eso, bueno, pues tenemos a una persona que ya nos acompañó en una ocasión. Es toda una institución en esta ciudad, gran periodista, gran escritor, ha recibido recientemente pues varios premios de los cuales hablaremos y como un poco, pues para no, ya saben, para no aburrirles siempre continuamente con cuestiones jurídicas, de vez en cuando metemos alguna cosa que tiene que ver con el conocimiento de las instituciones, con los consumidores y en esta ocasión con él pues obviamente hablaremos de cómo funciona el mundo editorial e incluso cómo funciona el mundo del periodismo, porque él es colaborador de un periódico. Por supuesto, como todos habrán adivinado, se trata de Ramón Loureiro. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches. Y muchísimas gracias por estar aquí en La Voz Responde. Gracias a ti por invitarme y además aprovecho para felicitarte por ese nombramiento como delegado en Galicia de la Asociación de Afectados por las Preferentes. Muchísimas gracias, Ramón. Bien, Ramón, dicho bien, bueno, por supuesto, periodista, escritor, ¿en qué orden? ¿Qué te sientes más, Ramón, periodista o escritor? Yo diría que soy un periodista por encima de cualquier otra cosa. Que empezaste creo que muy pronto, ¿no?, en el periodismo. Sí, y haciendo cosas muy distintas. Incluso con cierto paso por la fotografía, que después evolucionó hacia la fotografía documental, pero también he hecho fotos en mi periódico y al principio no solo para mi periódico, también para agencias y momentos muy convulsos y eso también pues forma parte de mi vida y lo tengo siempre ahí guardado, ¿no? Por cierto, hablar de su periódico, por supuesto no tenemos ningún problema en decir cuál es, se trata de La Voz de Galicia, donde pues, en fin, colabora habitualmente. No nos puedes contar grandes secretos, pero Ramón, ¿es difícil el día a día de un periódico? Yo creo que no es difícil. Es todo lo contrario. Yo verdaderamente creo que el periodismo es la mejor profesión del mundo. Eso que tantos han dicho, lo digo yo también. Si bien es cierto que un periódico es siempre un pequeño milagro, porque el periódico es todos los días y nunca es igual que el día anterior, o no demasiado parecido, pero es una hermosa profesión y es una hermosa manera de vivir. Yo ahora que los años han pasado ya lo veo así. Verdaderamente lo veo así. Estos días pues ha aterrizado en España pues un gran periodista, se trata del director del Washington Post, ha hecho pues una especie de tour, digamos, por España, ha estado bueno, pues, en algún periódico, alguna radio y demás. Una de las cosas que ha comentado este gran periodista es un poquito que, en fin, que no hay precedentes, ¿no?, de que un presidente americano o un político en general le declare la guerra abiertamente a la prensa. Yo no sé, desde su alma de periodista, que sin duda la tiene Ramón, ¿qué opina, no? Un poquito de, no de la parte política, sino de la parte de eso, la relación con los medios del actual presidente de Estados Unidos. La verdad es que es sorprendente, porque además no tiene demasiado que ver con toda la tradición norteamericana de respeto por la prensa y de considerar a la prensa uno de los pilares de la libertad, que efectivamente así. No existe libertad si no existe libertad de prensa. A mí también me sorprende el comportamiento de Trump hacia gran parte de los medios de comunicación norteamericanos y sobre todo el no entendimiento del hecho de que si tú haces algo que es público, estás sometido a la crítica pública. Si no entiendes eso, es que no has entendido nada. Claro, de todas formas, lo que sí parece es que no está menguando, tal vez todo lo contrario, el seguimiento de periódicos como el propio Post, porque el propio Post ha reconocido su director que más de 100 millones de lectores tiene pues, en fin, en sus ediciones, ¿no? Con lo cual, bueno, no parece que la hostilidad del actual inquilino de la Casa Blanca le haga mermar, en lo cual nos recuerda incluso periódicos como por ejemplo El Mundo, que cuanto más hostil era con el entonces presidente del gobierno, que era Felipe González, más incrementaban sus ventas, con lo cual casi un periódico, yo no sé si efectivamente donde trabajáramos así, pero hay algunos periódicos que les viene muy bien la abierta hostilidad con el poder. Bueno, a la comunicación en general le beneficia el conflicto.
Pero más allá de eso, que es puramente circunstancial y que yo creo que no tiene importancia, nosotros habría que decir, como Marco Aurelio, ¿qué es eso frente a la eternidad? Yo creo que hay algo infinitamente más importante, y es que la prensa tiene que ser un elemento de control del poder. Y si no es así, algo está fallando en la arquitectura de la democracia. Y como antes decía, en Estados Unidos eso ha sido así siempre, ¿no? El propio Washington Post jugó un papel muy importante. Todo el mundo tiene en la cabeza los tiempos de Watergate, pero no solo en esos momentos, ¿no? Un periódico influyente, no uno de los periódicos con mayor tirada norteamericana, pero sí un periódico en el que la gente podía saber, o por lo menos un sector muy importante de la población, qué cosas son las que de verdad pasan. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo en un tiempo como este, porque ahora no hay problema para acceder a la información está en todas partes, está en el iPhone, está en la televisión, está en todas partes y en tiempo real. Pero lo verdaderamente notable ahora es que hay que saber segregar lo que es accesorio, lo que es adjetivo, de lo que es verdaderamente sustantivo y fundamental. El periodismo ahora tiene una función nueva y más importante que nunca. Que además reconocía en ese tour que hizo por los medios el propio director del Post que esos grandes artículos que a lo mejor estaban en decadencia, ¿no? Pues que se leían, es decir, se descargaban en tabletas, en móviles, artículos de columnistas prestigiosos. A ver, hay lectores diferentes para productos diferentes, eso ha sido siempre así. Pasa en la literatura, pasa absolutamente en todas partes. La mayor parte de los lectores pues leen un titular, efectivamente. Los titulares son muy importantes, claro. Es decir, cuéntale a la gente o intenta contarle a la gente lo que sucede en una frase. Pero hay también usuario de los medios, de los contenidos de los medios que requiere otra cosa y requiere un análisis más profundo. Y yo creo que eso debe estar ahí siempre y ser incluso más cuidado de antes, porque las redes también ayudan no solo a difundirlo rápido, que es lo que todos tenemos en la cabeza, sino a algo que a mí me parece igual de importante, que es que quede ahí para que puedas consultarlo en el futuro si fuese necesario. Además, un poco ahondando en lo que acaba de decir Ramón, Washington Post no es, desde luego, uno de los diarios de más tirada de Estados Unidos. Los periódicos que de verdad más venden en Estados Unidos serían periódicos muy sencillos, como a lo mejor cercano a algunos de los que tenemos por aquí, como USA Today, ¿no? Que son muy fáciles, donde las noticias son cortitas, no profundizan demasiado, es quizás el periódico. Y que creo recordar, si no estoy equivocado, que tienen ediciones distintas. Bueno, ahora estoy pensando en el papel y de una cosa que me contaba hace muchos años Cristian Coyol, pero ahora más que nunca con la red. Adaptan también ediciones sobre distintos usos horarios que hay de la costa, claro. Se parece un poquito también al formato del periódico donde colabora Ramón, de La Voz de Galicia, ¿no? Que también se adapta, un poquito se trata de adaptar a las zonas. Bueno, La Voz de Galicia tiene un modelo que yo creo modestamente que es un modelo único y que se ha ido profundizando cada vez más en él, que es la cercanía al propio territorio, que es muy importante. La información local es muy importante, muy importante, es decir, la gente busca aquello que modifica su vida directamente, es decir, quiere saber lo que va a pasar con el lugar en el que vive y con los servicios que le prestan o no le prestan o le dejan de prestar. Y yo creo que el periodismo además es, por encima de cualquier otra cosa, un servicio público, aunque se ejerza en medios privados, es un servicio público. Sí, yo creo que es muy importante. Es verdad que la gente que se interesa por lo que pasa en el resto de España, lo que se interesa por otros restos de países, quizás a lo mejor encontrar otros medios donde tienen corresponsales, pues que a lo mejor, en fin, lleva más tiempo, sigue mejor la noticia. Quiere decir que claramente el que se acerca a un periódico que tiene su sede en una de las ciudades de España, que no es ni Madrid ni Barcelona, tiende un poco a buscar más información local, ¿no? Tenemos muchos cuadernos de información local y ediciones diferentes, pero bueno, yo recordaría también modestamente que nosotros somos el cuarto periódico español y estamos a punto de ser el tercero. Y que tenemos un lugar importante dentro de la prensa española y no hablamos solo de la realidad de Galicia, ¿no? Muy bien, enlazando con el periodismo, Ramón, pues seguramente recuerda a una larga tradición española de escritores que han colaborado con el periodismo. Estamos, por supuesto, pensando en el gran Mariano José de Larra, por ejemplo, estamos pensando, por ejemplo, Mariano Cava, por supuesto, que acaba de recibir el premio Mariano
acaba pues hace recientemente Ramón Loureiro y por supuesto Gonzalo Ruano, en fin, una larga lista, ¿no?, de personas, por supuesto Umbral y escritores, auténticos escritores, Cela por supuesto también, que han tenido un estrecho vínculo, Vargas Llosa, un estrecho vínculo con el periodismo y no por eso han dejado de ser grandísimos escritores. Bueno, en mi caso, si me permites el matiz, no fue el Mariano de Cavia, sino el que fue el Julio Camba. Perdón, Julio Camba. Bueno, pero el perfil es eso, ¿no? Julio Camba, y sí, es decir, la presencia de la literatura en los periódicos, pues es una presencia muy importante, y siempre lo ha sido. El columnismo literario yo creo que es un género importantísimo dentro de los periódicos, ¿no? Pero mi perfil, mucho más modesto que el de todos ellos, es distinto, porque yo no soy un escritor que desde fuera escriba en los periódicos, sino que soy un periodista que está en el periódico todos los días y que, pues, además he escrito algún libro, aunque sea una cosa muy modesta, ¿no? Muy modesto nuestro invitado. No, modesto no, es la costumbre de decir la verdad que se está perdiendo. Muy bien, entre los reconocimientos que ha recibido recientemente está bueno, el más reciente, esta misma semana, ha sido, si no me equivoco, la cruz, perdón, de la propia empresa, ¿no? Se recibió la insignia de oro del periódico, pero bueno, eso es un reconocimiento por otra cosa que a mí me parece en realidad bastante más importante, que es por la dedicación al medio y por los años. Y para mí pues fue un acto muy bonito, con tantos compañeros, entre los que no solo hay periodistas, claro, los periodistas son una parte, pero claro, sí, hay mucha gente que hace posible que un periódico exista, que un periódico sea el milagro de todos los días, y los periodistas somos solo una pequeña parte de toda esa gente. Para mí fue muy hermoso recibir la insignia de oro del periódico con ellos, sí. Estoy muy agradecido. Es curioso que a veces se dice un poquito del desprestigio que tiene la televisión, la radio, incluso la prensa, pero bueno, en fin, hay un gran afán por parte del propio periódico La Voz de Galicia, pero también de otros periódicos a nivel nacional por tener escritores que colaboran con el periódico, con lo cual es verdad que siempre un poco ha habido esa preocupación y que no cesa, es decir, podemos ver en las páginas de ABC del País, de la propia Voz de Galicia, Vanguardia, escritores que son académicos de la lengua y que, en fin, que tienen un gran prestigio literario, ¿no? Con lo cual parece que el periódico, por supuesto, no quiere perder ese barniz, ¿no?, de intelectualidad que hace, que le da prestigio. Yo creo que yo amo mucho los periódicos, compro bastantes periódicos cada mañana y bueno, mi visión no es objetiva, pero efectivamente yo creo que los periódicos son algo muy importante y los periódicos no mueren. El periódico del día no muere. Eso que decía Huxley de que, bueno, de que el papel arde mal, el papel impreso, eso es exactamente así. Es decir, cada periódico no solo está informando en el día a día, sino que está alimentando los recuerdos del futuro. Pero con respecto a lo que tú decías de, bueno, el desprestigio, que si la televisión, no sé qué, bueno, el desprestigio no es del medio, el desprestigio es de una manera de contar las cosas y de contar según qué cosas. Pero la televisión hace una labor fundamental. Es decir, nuestra visión del mundo, por lo menos la de la gente de mi generación, está conformada por la televisión. Es decir, uno de los primeros recuerdos de mi vida es ver llegar el hombre a la luna gracias a la televisión. Con la voz de Jesús Hermida. Claro, pero que era la voz de Jesús Hermida, yo lo supe mucho más tarde, pero esas imágenes, es decir, yo sentado allí al lado de mis padres, que mi madre vivía aún entonces, claro, en una pequeña silla de madera y ver aquello, y ver aquel milagro extraordinario, pues, de la tripulación del Apolo 11, pues no hubiera sido posible sin la televisión. Y el mapa de nuestros afectos, por lo menos el mío, yo no quiero hablar por nadie, pero sí por mí, está conformado por la televisión. La televisión es una maravilla. Muy bien. Y de todas formas, en fin, la prensa, tanto se dice, el avance digital sigue aguantando, no sé si bien o mal, pero aguanta. Mire, ¿por qué siempre existirán libros en papel? Porque es un invento insuperable. ¿Cómo lo es la cuchara para comer la sopa? Puedes inventar lo que quieras, pero para comer la sopa nunca habrá nada mejor que una cuchara. El periódico impreso es muy importante, es muy importante. De todas maneras, es cierto que
los contenidos serán cada vez más digitales. Pero eso no se contradice con lo anterior. No vamos a renunciar a lo que nos ofrece el siglo XXI, pero tampoco vamos a darle la espalda a la historia. Si me permites, yo recuerdo, no voy a citar a nadie porque sería un recurso muy fácil y muy gratuito, pero todo aquello de que en el 2006 no existirían periódicos en papel, estamos en el 2017. Siguen existiendo. Sí. Siguen existiendo los mismos periódicos. Claro. No son los que siguen existiendo, no son los que siguen existiendo periódicos en papel, nuevo. Es que siguen existiendo los mismos periódicos. Claro, es que incluso se han creado pues, en los últimos años alguno nuevo. Pues claro que sí. Después del 2006, además. Podría pasar un poco, Ramón, lo que pasó con el sector del disco. Es decir, hay quien ya hace muchos años auguró la rápida desaparición del vinilo y ahora mismo, año 2017, están resurgiendo. Ya existen en tiendas pues, especializadas en música, sección del vinilo, y parece, la última noticia de ayer mismo, es que las fábricas que quedan haciendo vinilos no dan abasto, porque tienen importantes pedidos. Yo no tengo ningún dato, pero también he oído eso ayer. Es decir, que el vinilo se imprime cada vez más. Bueno, hay que ver más con respecto a qué, a cuando casi había desaparecido. Pero yo creo que eso se explica muy bien, por ejemplo, con la fotografía. El soporte digital es fantástico y da lugar a algo que no es exactamente fotografía. La fotografía es otra cosa. Es decir, la fotografía tiene su lenguaje muy vinculado a algo que vamos a procurar que en el tiempo no se altere. ¿Qué quiero decir con esto? Si cogemos el iPhone, salimos a la calle, hacemos una foto de cualquier cosa, es rapidísimo, lo subimos a la red, eso es fantástico. Pero podemos alterarlo con muchísima facilidad a través de 100.000 programas que a veces pues, trae incorporado hasta Instagram. Instagram te permite alterar casi todo, la relación entre las sombras y la luz, la intensidad del color, la saturación, etcétera, etcétera. Es casi pintura digital. Pero si nosotros queremos saber cómo era la España de finales del 19 a través de las imágenes, en papel. Daremos mucho las gracias, no estoy pensando solo en el papel, porque la imagen digital también la podemos imprimir y de una manera maravillosa, aunque a veces a mí ese exceso de realidad para la imagen que se fija también me molesta. No, pero hablo de algo que va un poco más allá. Digo que si queremos saber cómo era España del siglo XIX, no pensaremos tanto en las copias en papel, que podemos escanearlas y reproducirlas, como tener una placa en cristal que nos dé toda la información que no ha sido alterada. ¿Qué es un documento al final? El documento es lo que traslada la información a través del tiempo de una manera fiable. Necesitamos cosas que nos permitan, ojalá apareciese el manuscrito del Quijote. Es decir, no la copia que hizo un escribano profesional. Bueno, escribano tenía otra connotación en aquel momento, evidentemente, una connotación jurídica. Pero digamos, un amanuense profesional para llevar la impresa. No. Ojalá supiéramos que, bueno, ojalá supiéramos algunos, otra gente pues no le importará y no pasa nada. Es decir, ¿por qué Cervantes se equivoca a veces y cuando va a la imprenta, pues la pérdida del rucio y todo aquello? Es decir, ojalá tuviésemos el manuscrito y no lo tenemos. Desgraciadamente. Estamos bastante hablando un poquito de la parte técnica, pero volvamos, si parece, Ramón, a la parte de los contenidos. Muy bien. ¿Qué hay de cierto? Vamos a ver, siempre ha habido, desde hace muchos años, periódicos como el propio Post, como el New York Times en Estados Unidos, por supuesto miles en Inglaterra, porque quizás un poco tienen más tradición en ese sentido, y siempre, efectivamente, en España, no vamos a dar nombres, pero algunos periódicos han presumido de algo llamado independencia. Independencia se supone del poder. ¿Cuál es la perspectiva de Ramón Orillo? ¿Efectivamente se puede dividir la prensa a nivel mundial, española, incluso gallega, en periódicos independientes o no? ¿O hay un poquito de leyenda en todo eso? A ver, yo nunca estaré entre los que juzgan. De todas maneras, si hablamos de la objetividad, todos somos humanos y todos tenemos sentimientos y todos tenemos condicionantes, las empresas y los individuos, pero se trata de contar las cosas de manera veraz. Y
¿Qué es lo que hace que la prensa sea independiente? En primer lugar, tener recursos que puedan permitirle sobrevivir al margen del poder. Pero eso es novedad y todo el mundo lo sabemos. Pero también la voluntad de hacerlo. Uno puede conseguir más cosas de las que cree si se empeña en hacerlas. O sea, la actitud, digamos, de los que dirigen el medio. De todo el mundo. Un periódico se hace entre todos. Un periódico es un trabajo colectivo. No lo hace no solo quien escribe una columna, no. La gente ve la columna que has escrito, pero no ve otras cosas que haces también, ¿no? Ayudar a hacer la primera página, por ejemplo. Eso no lleva una firma, pero está allí encima, es lo que la gente ve en el kiosco, ¿no? Y es muy importante, mucho más importante que tu puñetera columna que lleva tu nombre, es más importante ayudar a hacer la primera página. Sí, porque se supone, eso es más, viendo la prensa diaria, se supone que el espíritu y la actitud de todo el periódico está en la portada, ¿no? Sí, bueno. O por más que en la editorial, que por ejemplo el medio en el que trabaja Ramón no tiene editorial. Bueno, no tenemos editorial, pero La Voz tiene a veces opiniones muy claras sobre cosas y lo dice en voz bien alto. Y bien caro se ha pagado decir algunas cosas alguna vez, pero eso es importante también. Pero si, volviendo a lo de antes, si estabas pensando en el caso británico, todo eso, el caso de los tabloides tan vendidos y todo eso, bueno, eso no existe aquí en España, ¿no? Y algunos intentos ha habido, pero yo creo que el público español no quiere ese tipo de periodismo, de cosas. Yo ni siquiera tengo muy claro que eso sea el periodismo, porque el periodismo es contarle a la gente lo que de verdad le interesa a la gente. No digo interesa solo porque despierte su atención, porque claro, pues evidentemente en Inglaterra parece que despierta la atención de mucha gente quiénes son las señoras con las que se acuestan determinados parlamentarios y tal, pero yo creo que el periodismo tiene que ocuparse básicamente de lo que por su propia naturaleza es público. Sí, pero bueno, volviendo al caso británico y un poco lanzando una defensa a favor de ese periodismo, hay que decir que también en Inglaterra será un fenómeno, y también Estados Unidos, pero incluso quizás más Inglaterra, además es un país más pequeño, que no será en España. Es decir, en Inglaterra tienen un éxito un gran periodismo enorme, también, claro, y además tiene un éxito enorme los periódicos económicos, que en España son casi anecdóticos. Sí, es verdad. Nunca había reflexionado sobre eso, pero es cierto. En España la prensa económica, una prensa de calidad muy especializada, pero tiene una audiencia reducida. Sí. No había reparado en eso nunca. Reflexionaré sobre eso. Lo que sí tiene una prensa enorme, que además llama la atención a otros países, en España, y no nos atrevemos a hacer juicios de valor, es la prensa deportiva. Es una cosa espectacular, el interés que suscita en España, más que nada porque hay un montón de países que no tienen ni periódicos deportivos. Sí, pero en España la prensa deportiva además es un tipo de periodismo, no sé, no encuentro el adjetivo, ¿no? Sí. Pero peculiar, ¿no? Porque hay unas identificaciones muy claras con... La línea editorial ahí está clara. Sí, ahí no hay dudas, ¿eh? Estamos con los colores y con esas cosas de... Pero incluso me atrevería a decir que el boom que se ha producido hace unos años, que sin duda ha sido un boom de la prensa deportiva, ha arrastrado enormemente, digo, al resto de periódicos, porque yo creo que, en fin, no hace falta ser un gran observador de la prensa diaria para ver que cada vez, en los últimos años, ha ido aumentando el peso del deporte en los periódicos que no son deportivos. Sí, pero bueno, eso a mí me parece importante. Es que quizás se cuentan las cosas de otra manera. Es decir, la prensa generalista, pues, tiene muchas páginas, cada uno es un caso, ¿no? Dedicadas a los deportes, y a mí eso me parece bueno, porque el deporte es un fenómeno social muy importante. Cuando estamos pensando en el deporte al que tú te refieres, al deporte de alta competición, que hace que mucha gente se sienta identificado con eso y que se sienta feliz pues cuando su equipo gana y tal, y eso es maravilloso, porque si no gana este sábado, puede ganar el siguiente o el domingo, y en algún momento... ¿Cuántos partidos hay que alguno ganará? Claro, pero quiero decir que es una manera distinta de contar el deporte, no hay esos titulares por ellos y esas cosas con 3 signos de admiración y tal, otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad, hablando un poquito sin nombrar medios, pero es cierto que en algunos de los periódicos deportivos, en fin, no hay un gran esfuerzo lingüístico. Bueno, yo creo que esfuerzo, sí. Es decir, digo ellos, las portadas. A ver, es una manera de fotografiar y es una manera... Yo soy muy respetuoso siempre con el trabajo de todo el mundo y ellos saben a qué público se refieren, que además es un público enorme, ¿no? Sí, y bueno, pues oye, todo mi respeto a esa manera de contar las cosas. Yo no tengo nada que ver con ese mundo, muy poco, bueno, ciertamente, sí, ¿no? Pero vamos a sacar a una cosa que sabe muy poquita gente, es que Ramón Loureiro fue un gran atleta. No, hombre, fui un atleta muy malo que tuvo la suerte de alcanzar un nivel mínimo que me permitió estar en algunas cosas muy importantes. Pero sí, estuvo incluso en el Campeonato de España. Bueno, en el Campeonato de España estuve muchos. Claro, estuvo muchos, sí, uno llegó a alcanzar una gran clasificación, yo no recuerdo. No, siempre eran grandes, siempre eran clasificaciones lamentables. Pero, bueno, todo aquello fue una parte de mi vida y de la que yo digo siempre, han pasado 30 años y 30 kilos. Ya. Y se nota, ¿no? Lo de los 30 kilos. No, eso porque se lo nota, dices. Sí, ya se nota, pero no podía ser peor. Pero es habitual, ¿no? Que los deportistas ganen peso una vez que dejen la competición, sobre todo la alta competición. Es muy habitual. Es muy difícil mantener una línea de... Hombre, yo no sé si lo que hacía yo se podía llamar alta competición, pero bueno, estaba con los que lo hacían y yo iba por allí y todo, entonces, bueno, pues los veía antes, en el hotel los veía y hablábamos ahí y nos reíamos. Pero sí es verdad y habría que reflexionar sobre eso, porque probablemente el deporte de una cierta intensidad no invita a la vida sana, ¿eh? No es natural, digamos. Mira, yo hace 2 días encontré una entrevista que a uno de las personas que aparecía allí, que era mi amigo José Manuel Abascal, que ganó la primera medalla olímpica del atletismo español en pista, porque antes hubo la medalla de Llopart, de Jordi Llopart. Sí, de la plata en 50 kilómetros marcha en los Juegos de Moscú, pero después Abascal ganó el bronce en los 1500 detrás del Barón de Coy y de Steve Cran en Los Ángeles, y que eso además está en alguno de mis libros. Sí, y entonces gracias a YouTube aparece una entrevista que él hace, que en realidad es una conversación que él tiene con Adi Bile. Adi Bile fue un magnífico... Sí, fue un magnífico corredor, un corredor somalí que fue campeón del mundo en 1500, que tiene 3:30, muy poco, fue campeón del mundo en 1500 en Helsinki, donde fue segundo Jesús Gonzalo. Y entonces está hablando con Adi Bile y le pregunta a Abascal y le dice, oye, pero ¿y tú? Claro, tú vienes de Somalia y tal, entonces, ¿crees que esa vida que llevabais y que os favorece y tal? Y él, bueno, era un señor que vivía en Estados Unidos, pero con la perspectiva que le da haber nacido en un país muy pobre, dice él algo que me admira y que pocas veces escuchas en un atleta de élite. Dice, mira, yo creo que no es tan importante todo este fenómeno que vemos aquí en Occidente, de la gente haciendo footing y tal, y todas estas cosas. Dice Adi Bile, campeón del mundo de 1500, cómo tener otra manera de vivir. Dice él, lo verdaderamente importante es caminar, no estar todo el día sentado. Es decir, es mucho más sencillo caminar. Es decir, eso, la entrevista tiene 20 y pico de años, pero sería tal. Es curioso que lo diga él, un atleta. Claro, es decir, mire, es que usted, si está sentado yo con mi caso, pues 24 horas al día, hombre, en mi caso tampoco hace prueba, porque yo dejé todo aquello, no es este el marco para eso, ¿no? Pero por una enfermedad muy grave que a punto estuvo de costarme la vida, ¿no? A partir de ese momento nunca eres el de antes. Y no, eres otra persona. Cuando te levantas ya de la cama después, ya eres otra persona. Pero da igual, es decir, da exactamente lo mismo. Yo creo que tenemos una vida excesivamente sedentaria y que eso es lo que nos pasa factura a todos. Yo tendré que hacer lo que dice mi buen amigo César Antonio Molina. Es decir, que el título de uno de sus libros que tú conoces, que dice, todo se arregla caminando. Bueno, pues
Eso yo creo que es importante. Ahí hay un punto de conexión entre César Antonio Molina y Adibile. aunque ninguno de los dos lo sepa. Sí. Bueno, Adibile no creo, César sí. Bueno, César sí, seguro que sabe quién es Adibile, porque por supuesto, él y pero yo hemos hablado mucho César, de atletismo. quizá no. Y Adibile, no sé qué ha sido de él, un campeón del mundo en 1500, pero el viento de la historia se lleva a mucha gente de manera muy curiosa. A pesar de que, bueno, en fin, hablamos de un deporte que no es efectivamente como el fútbol, el baloncesto, es decir, que está en primera plana en la prensa deportiva, pero dentro del atletismo, 1500 siempre ha sido un poco la prueba reina, ¿no? Pero era otro tiempo del que yo hablo a menudo y que alimentó mis libros. Fue un tiempo en el que el deporte de competición, el deporte de esfuerzo, fue un espejo de lo mejor de la sociedad. Y era un espejo para los niños. Yo fui parte de la generación de aquellos niños que queríamos ser Mariano Ar. Y el dopaje ha acabado con todo eso. La falta de honestidad ha acabado con todo eso. Hasta el deporte ha llegado la falta de honestidad. Pues nada, Ramón, tenemos así todo un lujazo tenerte aquí en el Alba Responde y no tenemos más que agradecerte el esfuerzo que has hecho. Yo soy quien está agradecido. Pues lo he dicho, muchas gracias. Gracias a ti, enhorabuena de nuevo. Gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este programa, que siempre es muy enriquecedor tener aquí en nuestros estudios a un gran intelectual e incluso pues mejor persona, que es Ramón Loreiro. Nos vemos la próxima semana y será aquí, en Televisión de Ferrol, en Canal 31, en la Alba Responde.